estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Hola Salvador, bienvenido al podcast, a la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por estar acá con toda la audiencia. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, quería preguntarte en primer lugar por tu visión respecto al famoso punto Anker, ¿no? Tuvimos 4 licitaciones en lo que va del año, 2 con financiamiento neto y 2 más que quedaron cortos del rollover del 100%. ¿Qué pensás de este argumento de cuando no hay financiamiento neto, hay punto Anker, pero que desaparezca ese argumento cuando sí lo hay? Bueno, yo creo a priori de que esa argumentación en cuanto a punto Anker es relativamente maleable de acuerdo a las condiciones macro, las condiciones financieras del momento. Es decir, no es que sea algo constante de decir, bueno, a partir de ahora arrancó el punto Anker, supongamos, donde, por ejemplo, una de las primeras licitaciones con financiamiento neto negativo fue allá por septiembre, donde habían ya comenzado a hablar de este punto Anker que había comenzado. Me parece que eso queda bastante supeditado a lo que suceda macroeconómicamente, la liquidez de los bancos también, que veníamos ya comentando de que se encontraban algo ilíquidos, incluso el Tesoro, por ejemplo, para recomponer sus depósitos en pesos, tuvo que acudir a pesos que tenía en la banca comercial, y que en definitiva, si uno lo tiene en cuenta a lo que es la tasa que estuvieron pagando en estas últimas licitaciones, no resultan exuberantes, sí en términos de tasa efectiva, pero por ejemplo la primera licitación de febrero, en términos de tasa efectiva se convalidó, y de tasa nominal anual también, se convalidó una mayor tasa que en esta última licitación de febrero, donde pudieron recomponer algo de pesos. Por el momento no es algo que nos alarme, en definitiva, este financiamiento obtenido y además las tasas convalidadas, y bueno, un poco la argumentativa del gobierno es esa tónica de, bueno, buscar aspirar pesos. También es un contexto donde hay un poco más incertidumbre en el mercado. Pensemos que las tasas en el secundario también estaban un poco más calientes, entonces tampoco el Tesoro le era tan fácil para salir a conseguir financiamiento a tasas más baratas como lo había hecho antes. Y no descartamos también alguna que otra demanda estacional, por ejemplo, de dólares, donde, por ejemplo, enero fue récord en salida de turistas por vías, por ejemplo, de Aeroparque y Ezeiza, que en definitiva, bueno, una vez que eso estacionalmente se calme a partir de marzo, podamos tener algún relaje extra en materia de tasas, pero como te digo, lo vemos más como un punto Anker que resulta acomodaticio a las cuestiones macro y financieras del momento, más que una regla inflexible, con, bueno, algún esquema de tasas pensando a la baja ya, quizá con un acuerdo del fondo inclusive, pensándolo para marzo y abril. Mencionaste a los bancos que obviamente tienen un papel clave en las licitaciones. Ayer, estamos grabando este viernes, tuvimos los resultados del macro que dieron bajas muy sustanciales en su rentabilidad, pero al mismo tiempo, en una entrevista reciente que le hice a Fabián Con del Galicia, me decían que tienen buena liquidez como para prestar y que recién pensarían en una ampliación de capital en la bolsa para el 2026 en adelante, que hoy no lo necesitan. ¿Cómo estás viendo el negocio de los principales bancos yendo para adelante en 2025? A ver, yo creo que la rentabilidad en términos históricos, bueno, para lo que fue bancos, 2023, si se quiere, estuvo bastante exacerbada por los descalabros cambiarios y financieros que tuvimos. Entonces eso en muchos bancos te hizo explotar la rentabilidad por exposición a bonos del Tesoro, y que además se cumplieron los contratos, ¿ok? Entonces eso te hace de cierta manera una buena rentabilidad que se había mermado a principios y mediados de 2024, y que ahora están volviendo a normalizarse, si se quiere, que incluso algunos bancos presentaron, bueno, por ejemplo, el banco hipotecario presentó buenas tasas de rendimiento para lo que fue el último escenario de 2024, y yo creo que eso va hacia algo más de normalización, si se quiere, es decir, con
con tasas de rentabilidad positivas, donde también los bancos comienzan a buscar, o por lo menos intentar esa función que se ha llamado popularmente de banco, funcionar de bancos, de prestar, de en definitiva capturar depósitos, pero al mismo tiempo prestar. Pero también hay cierta limitante en términos de tasas, ¿ok? Pensemos que la tasa aún le cuesta bajar. Si se quiere, nos vamos a una, por ejemplo, tasa Badlar que estaba en torno al 26-27% y que a eso, para salir a prestar, las tasas aún siguen bastante elevadas por encima de la tasa de política monetaria, que bueno, allí hay toda una cuestión de si los bancos están con algún apretón de liquidez para salir a prestar, e incluso estaban solicitando una baja de encajes al central que les dé un colchón extra para poder prestar de manera más barata, porque en definitiva los encajes resultan en costo financiero para los bancos, ya que bueno, son depósitos que directamente no pueden prestar, tienen que remunerar, pero los colocan a tasa cero, supongamos, en caso de que sea efectivo, si bien el Banco Central permite alguna integración de encaje con bonos, pero que en definitiva cualquier tipo de encaje sabemos que le genera una reducción al multiplicador bancario. Así que por el momento yo creo que van a ir en un sendero de normalización de rentabilidades. 2024 les va a golpear porque en definitiva fue un año de transición. 2025 esperamos que sea un año más de normalización de rendimientos, con bancos nuevamente empezando a funcionar de bancos. Y en todo ese cóctel de variables que mencionabas para los bancos, tuvimos también subas en las tasas de los créditos hipotecarios. ¿Eso puede tener también que ver con esa presión que están teniendo sobre los márgenes e intentar compensar de cierta forma? Sí, yo creo que sí, pero de todas maneras la salida ya desde el anuncio de los créditos UVA, hipotecarios y demás, ya se había anunciado que en algunos casos con tasas relativamente altas, ya, o sea, pensemos que cualquier tasa que sea UVA que se estén cobrando, en definitiva es una tasa real. Supongamos que el crédito hipotecario es UVA más 8%, te están cobrando inflación más 8%, que en definitiva para un país con memoria inflacionaria como la que tenemos ahora, bueno, son tasas que resultan bastante altas aún, si bien hay países vecinos, por ejemplo Chile, que tienen un sistema hipotecario bastante sólido y las tasas que manejan allí son en torno al 4%, o sea, es decir, la semejanza de UVA más 4%, pero que por el momento me parece más que son tasas que salieron exuberantes desde un comienzo, más que comenzaron a aumentar ahora por una búsqueda de rentabilidad. Me parece que incluso las tasas de uvas son algo caras aún y que una vez que se comiencen a normalizar, me parece que tienen sendero a la baja, porque en definitiva inflación más 8, más 10%, y a eso hay que sumarle los costos financieros y demás, son tasas que le quedan bastante caras al trabajador, a la persona a pie que quiera acceder a su vivienda. Por el lado del ROFEX, que está mostrando una depreciación del peso un poco más alta que el crawling peg al que apunta el gobierno, y los informes de research de los bancos de Wall Street, que también anticipan un salto cambiario, posiblemente en un escenario de salida completa del cepo y los controles de capital. ¿Qué estás viendo vos, Salva? Nosotros por el momento estamos parados en una postura donde vemos al gobierno mantener una posición férrea en cuanto a la no devaluación, en mantener el tipo de cambio lo más estable posible, de que el tipo de cambio le genera mayores complicaciones en términos inflacionarios. Eso solo para pensar y hacer el ejercicio, si el crawling peg se mantuviese acá hasta fin de año, eso sería un dólar de 1.170 pesos. Por supuesto, la incertidumbre electoral juega un papel fundamental y es por eso que dentro del universo de analistas vas a encontrar, y que incluso estaríamos en esa hipótesis, de que podría haber algún tipo de corrección. Vi algunos informes que hablaban de 1.400, 1.000, e incluso algo por encima de los 1.400 pesos. Nosotros tendemos a posicionarnos más en torno a los 1.300 con una leve corrección, si es que la hay, de un 10%. ¿Por qué hablamos de un 10%? Porque en definitiva, si hoy, por ejemplo, incorporamos las proyecciones de inflación que hay, pero no la del REM, sino a través de la inflación break-even, es decir, la que está colocada entre los precios de bono a tasa fija y bonos SER, te está dando una inflación interanual hasta enero de un 20%. Y si para eso le consideramos un crawling peg del 1, te está dando una apreciación anual de un 7, un 8%, que en definitiva esa corrección, si se quiere, te podría dar
algún margen, algún respiro extra en términos cambiarios, pero de vuelta vemos a un gobierno muy convencido, muy firme en su convicción de no devaluar, y por eso también incluso nos parece que hay ciertas fricciones aún con el fondo en cuanto a desembolsos y qué hacer con eso, con esa cantidad de dólares. Pero bueno, en términos de ROFEX también hay que pensar, o por lo menos yo lo interpreto así, de que en definitiva allí no se transa solamente qué tipo de cambio se espera o qué crawling peg está descontado, sino también un diferencial de tasas, porque en definitiva el ROFEX también es tasa, y por ejemplo, para aquel, supongamos, exportador que hoy quiere colocarse a tasa en peso y además cubrirse vía ROFEX, si el ROFEX solamente con validar el 1% le quedaría un diferencial en dólares gigantesco, porque hoy tenés tasa en pesos al 33-34% de TEA contra un crawling peg que es del 12-13% de TEA. Entonces, ese diferencial en dólares es lo suficientemente grande como para que también haya presión sobre las curvas de ROFEX, y así y lo mismo aplica para el lado del importador y demás coberturas. Entonces, ROFEX no solamente lo pienso como un lugar donde se transa nominalmente el valor del tipo de cambio, sino también se transa diferenciales de tasa. Por eso es que también la curva opera por encima del crawling, y por eso es que también en términos de seguro, porque en definitiva estás pagando vos para estar cubierto de una posición, también tiene que estar por encima del crawling proyectado, si no sería una cobertura gratis. Y si pensamos en algún tipo de escenario base, ¿qué están manejando en Romano en términos de el nuevo acuerdo con el fondo, timing, cantidad de desembolsos y bueno, eventualmente cuándo permitiría salir del cepo? Bueno, este escenario base, por lo menos de mayor probabilidad, está rondando los 10.000 millones de dólares. Eso en definitiva es un monto que incluso también pensamos que el mercado está descontando este valor. Cualquier monto por encima o por debajo me parece que puede llegar a generar reacciones, obviamente contrapuestas, pero reacciones al fin en términos del monto que se le puede llegar a dar. También vemos algo de fricción en cuanto al fondo, porque en definitiva, de manera un poco más ortodoxa, el fondo quiere una devaluación, quiere un tipo de cambio real que sea más competitivo y demás, pero en cuanto a timing no nos resulta descabellado pensar un acuerdo llegando a marzo, abril, donde también esté la cosecha. Entonces capitalizas el Banco Central, también tenés o estacionalmente mayor originación de divisas, bajaste los derechos de exportación y además lo bajaste de manera temporaria, cosa que eso te favorezca también la liquidación. Pero de vuelta, nosotros en ese escenario no vemos a un gobierno haciendo una liberación inminente de los controles cambiarios, sino que lo denominamos una liberación administrada, es decir, ir de a capas, mantener, si se quiere, el status quo en términos de cepo, e ir reduciéndolo en capas y no hacer, si se quiere, una unificación con devaluación todo de manera contundente, sino más bien parcial, e ir haciéndolo de manera administrada. Y supongamos que llega ese desembolso, que las reservas netas dejan de ser negativas. ¿Qué implica eso yendo para adelante justamente para las reservas netas? ¿Van a ser una preocupación del pasado ya en 2026? A ver, yo creo que las variables como importantes de macro, como es las reservas netas, van a ser variables que se van a seguir monitoreando. Lógicamente, comienzan, una vez que uno las encuentra en valores razonables y estables, comienzan a perder, si se quiere, jerarquía, pero me parece que no van a perderse de vista, porque en definitiva es un buen termómetro de la salud del Banco Central y la salud macroeconómica en términos, sobre todo, si vas a continuar con el cepo. Es decir, me parece que cuando tenés cepo, como todos los dólares que se compran y se venden van a ir contra el Banco Central, vos justamente querés saber cómo está patrimonialmente, a quién le compras o a quién le vendes, ¿ok? Entonces, me parece que es una métrica que siempre y cuando exista el cepo va a ser muy importante. En la medida que se vaya resolviendo ese tema y que ya deje de ser noticia, bueno, lógicamente perderá el foco de atención, pero mientras tanto vemos una intención del gobierno por capitalizar el Banco Central, más no liberar de manera inmediata, y consecuentemente mostrar un Banco Central fortalecido que puede intervenir, que en definitiva la demanda de dólares que pueda tener por el cepo sería algo más acotada, como está sucediendo ahora, por ejemplo, de que está interviniendo, pero en definitiva a estos tipos de cambio real
Históricamente hemos visto mayores intervenciones, entonces el cepo de cierta manera también te está ayudando. Así que vemos eso, un FMI que vendría a capitalizar el Banco Central, pero un gobierno que no liberaría el cepo de manera inmediata. Y deuda flotante, dividendos retenidos y deuda comercial. ¿Cuánto mejoró esa película en el último año? Bueno, son tres tópicos interesantes. O sea, lo que es deuda flotante mejoró, la verdad que sustancialmente, es decir, hoy la tenés en mínimos en términos reales. Tuvo una fuerte reducción en lo que fue a partir de esta gestión, ¿ok? Que en definitiva la deuda flotante servía bastante para esconder el déficit, porque en definitiva, como el déficit es base caja, si no pagabas un gasto y lo incorporabas a deuda flotante, el resultado fiscal se te mejoraba, pero escondías la suciedad bajo la alfombra. La verdad que allí se hizo un muy buen trabajo. Hoy tenés 1,6 billones de pesos en deuda flotante, que en otros años, si se quiere, la gestión anterior, los valores eran muy, muy superiores. Así que en esos términos, la verdad que el trabajo fue muy bueno. En cuanto a dividendos retenidos, allí queda latente ciertos montos. Recordemos que eso, con la salida del cepo, incluso sería esperable que sea casi lo último. Por ejemplo, lo que fue la gestión de Macri, la salida del cepo que todos recordamos, fue en diciembre, pero recién a partir de mayo, de meses subsiguientes, se permitió retirar dividendos. Así que por ahora, si bien vemos avances, aún no está generalizado. Estimamos que hay unos 5.000 millones aún de dividendos retenidos, que había más, pero que se fueron retirando e incluso ya en proyectos de distribución. Y en cuanto a deuda comercial, bueno, allí hay diferentes posiciones contrapuestas. El Banco Central está diciendo que hay aproximadamente unos 60.000 millones de dólares de deuda comercial entre importación de bienes e importación de servicios. Allí la duda es, ¿el nuevo esquema o la nueva normalidad son los 60.000 millones? Me parece que eh, casi apuntaría que sí, pero mientras tanto la tasa en dólares, es decir, de hacer carry, incluso con coberturas, hacer carry en pesos, con cobertura en ROFEX, como aún sigue bastante positivo. Por ejemplo, a un importador, en la medida que pueda y consiga financiamiento, le conviene hacer eso antes que cancelar su deuda comercial y consecuentemente hacer bajar el stock de deuda comercial. Así que por el momento vemos que bajo el nuevo esquema de tasas no hay un incentivo exuberante a reducir el stock de deuda, pero sí que se ha normalizado el funcionamiento de las importaciones, se ha normalizado el flujo. Así que hay que considerar de que quizá la nueva normalidad del stock de deuda comercial ya no son los 20.000 o 30.000 millones que veíamos, incorporamos también deuda por servicios, sino que probablemente nos vayamos a encontrar en un número más alto. Clarísimo. Y si eso sigue así en el momento que se salga de los controles de capital, ¿eso también puede presionar el tipo de cambio en esa salida? Sí, pero también va a depender de cómo armes la estructura de tasas. Es decir, sí son dólares que pueden presionar, pero de vuelta, Argentina, incluso con tipos de cambio real relativamente bajos, como lo fue en 2016, 2017, tenía un stock de deuda elevado, si se quiere, o por lo menos de unos 20.000 millones. Entonces, no necesariamente quiere decir de que en una salida o eventual salida del cepo, todos esos dólares vayan a correr contra el central, sino que también va a depender del esquema de tasas que esté jugando, como por ejemplo ahora, de que en definitiva la tasa hoy ex ante parecería ser bastante fuerte en términos reales y además bastante fuerte medida en dólares. Así que eso es un incentivo extra, por ejemplo, a colocarse en pesos y postergar el pago de divisas, como también es un incentivo extra a exportadores, por ejemplo, liquidar ahora y colocarse en pesos y así obtener un rendimiento extra. Entonces, por eso también la menciona eso, que quizá el nuevo nivel de deuda comercial no la vayamos a encontrar de vuelta en los valores anteriores, sino probablemente por encima de lo que estaba antes. Clarísimo, Salva. Mencionaste en Ex hace poco que la actividad económica el año pasado sin el agro cayó 3,6% en 2024. ¿Qué podemos esperar para ese dato este año? Bueno, para este año estamos esperando una homogeneización de sectores, es decir, de que haya crecimiento, o sea, estamos esperando un crecimiento entre 4,5 y 5% del producto, donde, si se quiere, el agro no vaya a ser
el que te dé soporte estrictamente, como lo está mostrando esa estadística, ¿ok? Porque la economía en su conjunto cayó 1,8 en 2024. Si le saco el agro, me daba 3,6, como bien comentás. Y si no solo le saco el agro, le saco también energía, la economía cayó 5,9% en 2024. Es decir, tuviste un fuerte sostén de la economía producto de esas dos variables. Lo que estamos viendo es justamente sectores que van a acompañar y que van a ir homogeneizando esa medida, donde el crecimiento sea algo más parejo en la diversidad de sectores, lógicamente atendiendo a cuestiones coyunturales. Por lo menos en lo que es agro, vemos una cosecha que no va a ser récord, pero que va a ser una buena cosecha, con precios internacionales que si bien están algo deprimidos, con la baja de derechos de exportación, le permite al productor, por ejemplo, sacar la cabeza del agua, que venía con rentabilidades negativas. Así que, bueno, dentro de toda la estructura que planteamos para 2025, vemos justamente eso, es decir, una economía que en general, siempre va a haber excepciones, pero que en general va a intentar acompañar ese crecimiento, siempre con diferentes variaciones, una que hará +2, otra que hará +7, así, pero que en el promedio va a dar algo más homogéneo, y también teniendo en cuenta que 2025 entra con un arrastre estadístico del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que si así mantuviésemos el nivel de producto del último trimestre de 2024, la economía aún así crecería un 1%. Entonces, ya de por sí ya tenemos ese boost, ese extra que es estadístico. Te hago la última, Salva. Mirando lo que es inversiones y activos argentinos, tenemos a los bonares hasta 13% abajo en lo que va del año. El Merval también 13,4% abajo. Los ADRs también con caídas de hasta más de 20%. ¿Cómo estás viendo la película de estos activos argentinos en lo que queda del año? ¿Es una corrección lo que estamos viendo? Es considerable la corrección, ¿no? Pero ¿ves un rebote en lo que queda del año? A priori no estamos incorporándolo como una pérdida de la tendencia alcista con la que veníamos. Lógicamente la bolsa argentina, si vos miras de agosto a diciembre, primer día de enero de 2025, subió de manera estrepitosa. Corrección por el momento la podemos llamar porque no creemos, o por lo menos no vemos, incluso en términos técnicos, que haya perdido la tendencia alcista, pero sí es un buen movimiento de mercado a la baja, donde, bueno, se ve también en el humor de los inversores, es que cómo se pronunció esa baja, como bien decías, de caídas del 20-25% en lo que es equity, y hoy con un riesgo país bastante por encima de los 700 puntos. A ver, en términos de expectativas para 2025, o sea, tenemos que entender que no va a ser 2024 con esos rendimientos exuberantes, no solo en bonos, sino también en equity, que fueron, Argentina fue de las mejores bolsas del mundo 2024, lo que nos lleva a ser algo más selectivos en cuanto a su ponderación, es decir, ver qué sectores creemos que van a ser, si se quiere, los favorecidos o aquellos que tienen potencial de seguir creciendo. Allí nuestro foco está puesto bastante ponderado en lo que es energía, ¿sí? Donde creemos que no solamente ya la balanza comercial energética te está mostrando lo que puede hacerse cuando el foco es correcto en términos de inversiones, en términos de desarrollo, y allí también creemos que hay que ser selectivo en cuanto a bonos, es decir, ya no es, por decirlo mal y pronto, comprar por comprar, sino, bueno, volverse algo más selectivos en cuanto a papel. Obviamente, en el interín parecería haber un mercado que está esperando drivers. Creemos que el último gran driver que está esperando, o los últimos dos, es ese acuerdo con el fondo y esa famosa salida del cepo, donde el acuerdo con el fondo parecería ser algo más puntual, algo más inminente, y esa salida del cepo algo más gradual, algo más parcial. Pero mientras tanto, que bailaremos al ritmo o al compás de la política, es decir, tenemos años legislativos donde sabemos que comienza a convulsionarse un poco todo y el mercado parecería estar esperando esos drivers, o que se quedó sin drivers, si se quiere, en un escenario de mayor incertidumbre, donde también comienza a jugar, como te comentaba, la política en un año de legislativa, que si bien no tiene la mayor contundencia que tiene las ejecutivas, sin dudas que justo en estas elecciones, como también fue el de 2017, le plantea un escenario divergente para el oficialismo, donde una buena elección le permite llevar a cabo o impulsar con mayor firmeza las reformas que estén impulsando, como
quedarse fuera y bueno, ya quedar con un gobierno, si se quiere, que tiene que seguir gobernando por decreto. Entonces el mercado es algo que esto está bien. Te hago la última, ahora sí, repregunta, algo difícil, pero teniendo en cuenta lo que está pasando en el norte, con Estados Unidos imponiendo aranceles a las importaciones, una nueva guerra comercial de Trump, está bastante risk off el mercado internacional. Eso me imagino que está incidiendo también en el apetito de inversores por activos argentinos, pero también tenemos el tema en Argentina de tomar ganancias y rotar posiblemente a otros mercados emergentes como Brasil y Colombia, por ejemplo, que tienen elecciones próximamente y esos mercados por ahí se vuelven un poco más atractivos que Argentina, que ya subió un montón. ¿Cómo ves esa ecuación vos? A ver, rotación de carteras sí la hay y siempre la va a haber. Eh, Argentina, por ejemplo, en caso de entrar en mercados emergentes y demás, hay fondos que por estatuto van a tener que invertir, entonces esos flujos que también va a entrar. Creemos que aún tiene potencial. De vuelta, hay bolsas, como bien comentabas, Fran, que como la de Brasil, que estuvo muy golpeada, que venía de un sendero bajista de hace muchos años, que probablemente se vuelva atractivo en los próximos. Allí en Brasil juega un gran factor político en cuanto a la incertidumbre que eso plantea en un gobierno también de Lula, que le falta mucho por terminar, si se quiere. Entonces, allí podés tener algo más de volatilidad, algo más de movimiento de mercado en el próximo negocio, hablando siempre en corto plazo, porque en definitiva aún que le queda un largo trayecto a eso. Entonces, nosotros rotación creemos que va a haber, pero de vuelta flujo Argentina que haya entrado, la verdad que si bien algunos fondos estuvieron comprando, algo más fondos de riesgo, estuvieron comprando algo de Argentina en lo que fue 2024, el flujo fuerte aún creemos que no lo vimos y justamente esa es una oportunidad que también se presenta para aquel que esté o esté dispuesto a aceptar algo de riesgo argentino, donde alguna recalificación que eso demora y tarda su tiempo, pero que les pueda hacer algún impulso alcista para Argentina, pueda capturar algunos beneficios a partir de eso. Pero en cuanto a rotación, por ahora no lo vemos como un riesgo inminente. Sí, lo que influye y con mucha impronta es el norte, donde tuviste lo que fue febrero principalmente, y bueno, ya desde que arrancó la gestión Trump, los mercados se pusieron muy volátiles a partir de los anuncios de qué decía cada día. Se han vuelto bastante aversos al riesgo, un risk-off, como comentabas, y bueno, Argentina es riesgo por excelencia, entonces cuando el norte tiene algún tropezón, nosotros tenemos una fuerte caída. Basta con mirar lo que estuvo sucediendo esta semana, la última semana de febrero, donde Estados Unidos se estuvo corrigiendo y bueno, Argentina corrigió mucho más fuerte. Así que hay que tener en cuenta no solamente los factores idiosincráticos, bueno, sino también el norte, qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con la tasa, qué pasa si entra en recesión, que son dudas que tienen los inversores y que bueno, en base a los datos de alta frecuencia, si se quiere, que van saliendo ya, van tomando decisiones y se va poniendo algo más volátil la cuestión, con un Trump que plantea un juego, si se quiere, similar a lo que fue la gestión anterior, en términos de que el mercado se puso bastante volátil y que iba bailando el compás de los anuncios que hacía por segunda vez presidente Donald Trump. Salva, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, y compartir tu visión acá con toda la audiencia del podcast. Por favor, un placer estar acá, que anden muy bien. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.